el, el título es una evolución de varios días pensando, pensando. Hubo un hermano de Perú que me hizo una pregunta. La guerra que empezó, ¿qué tiene que ver con la profecía? Un hermano aguajún, un hermano de la selva. Entonces, pues he estado preparándole una buena respuesta y entonces así llegué a esta meditación sobre el Salmo 46. Pero me gustaría presentar este cuadro. No sé si lo conocéis. ¿Alguien lo conoce? ¿Sí? Lo habías visto. Es de un pintor holandés y evidentemente era cristiano y muestra, ¿se puede ver? Los discípulos en la barca en medio del mar de Galilea. ¿Se puede ver? Viendo una serie de televisión o Netflix. Bien, me gustaría también llegar al corazón de este hermano para que este conocimiento nos sirva para algo. No tengo aún terminado el artículo, pero está leyendo un cuadernillo. Si alguien está interesado, con mucho gusto se lo puedo mandar, quedará mucho más de vista, pero son un poco de reflexiones prácticas, digamos así, en cuanto a la profecía y también lo que deberíamos hacer en este tiempo de inquietud. Para un ser humano, este es un tiempo de inquietud, de que está inquieto. Hay dos guerras simultáneas en este momento. Latinoamérica no se sabe en dónde se posiciona. España, sabemos que ha dicho. Europa, sabemos que ha dicho. Hay inquietud. ¿Y qué hace el creyente en medio de esa inquietud? ¿Hay respuesta en la escritura para esto? Yo creo que la hay y que es muy importante que la escuchemos. Porque en las noticias nosotros escuchamos casi a inconversos, casi todo el tiempo es inconversos los que están hablando. Y pues ellos tienen su perspectiva y de esperanza, de paz, en medio de la tormenta, nada. Es más, el miedo y la inquietud venden. Entonces, es el dinero el que mueve muchas de estas noticias. Pues vamos a mirar el Salmo 46. He escuchado una predicación en el tiempo de la pandemia, en medio de la pandemia, sobre el Salmo 46. Quedó reflejada en una de las revistas del tiempo de la pandemia, 2020, por ahí. Pero me parece que tiene mucho que ver con este tiempo de inquietud. Salmo 46. El Salmo 46 es, digamos así, como un canto con 3 estrofas. Y las 3 estrofas finalizan con la palabra hebrea Selah. Selah. ¿Y qué es Selah? ¿Cómo? Que tú tengas una pausa para pensar en lo que se ha dicho. 3 veces el Señor en este salmo
nos dice que pensemos. Y yo creo que para nuestro caso es muy, muy adecuado. Vamos a leerlo todo y leamos el Selah también. Entonces, empezamos contigo, ¿sí? Puedes, del 1 al 11. Sigamos. Selah. Una pausa para meditar. Pues vamos a meditar en esas 3 estrofas. Los primeros 3 versículos hablan de que Dios es nuestro refugio seguro hoy. ¿Con qué palabra empieza el versículo 1? Dios. ¿Alguien tiene acceso a la Biblia textual? ¿Quinta o cuarta edición? Aún no está la quinta. ¿Nos puedes decir cuál es la primera palabra de este salmo en la Biblia textual? Elohim. Elohim es uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento y en la Biblia textual usan los nombres hebreos porque son diferentes. Para nosotros solo es Dios, el Señor, Jehová, pero hay más significados que eso. El nombre más usado de Dios en este salmo es Elohim. Es el mismo que se usa en Génesis 1 para la creación. El Dios creador para la creación, para narrar la creación, Génesis 1 usa este nombre de Dios y significa muy poderoso. Y yo creo que por eso tenemos que leer este salmo, sobre todo si nuestro corazón se asusta, si nuestro corazón está cargándose de angustia. ¿Qué puede pasar al escuchar las noticias? Las cosas pueden cambiar de un día para otro. Y este salmo nos pone directamente en perspectiva. Los hombres, ponle ahí todo lo que hacen. Y dicen unos y dicen los otros de un lado y del otro. El punto está en este salmo, el punto está en empezar con Dios. Ahí las cosas cambian. Porque estamos viendo las cosas que suceden desde la perspectiva de Dios. Y una hermana dijo una vez que en el trono de Dios no hay afanes, no hay angustias, hay planes, hay propósitos, pero no hay prisas, no hay sustos.
Y cuando pensamos y entramos directamente a la presencia de Dios para ver las cosas desde su perspectiva, todo cambia. Dios es nuestro amparo. ¿Y qué más? Nuestro amparo y fortaleza. Nuestro refugio, como quien dice, nos ampara. Es donde yo puedo ir a refugiarme. Pero también es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y a mi modo de ver, el amparo y el auxilio se refieren a cosas exteriores a nosotros, que no manejamos. Él es ambas cosas, amparo y auxilio. Pero no solo necesitamos esa seguridad y seguir temblando, necesitamos algo por dentro de nosotros, y el Señor nos lo da, fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, volvemos al exterior, en las tribulaciones. Y esa es la razón por la que, aunque hay situaciones que nos superan, y por ejemplo, las noticias que escuchamos nos superan, no podemos manejarlas, sencillamente no podemos cambiarlas, no tenemos ninguna potestad ahí para cambiar algo, nos supera. No depende de nosotros, no lo podemos controlar. Pero, sin embargo, lo que dice el salmista es que no temeremos. Por tanto, porque Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, no temeremos. La situación sigue igual de amenazante. La tormenta terrible, pero no temeremos. No temeremos aunque la tierra sea removida. ¿Esto puede pasar? Sí. Y la tierra en los terrenos donde hay guerra está siendo removida. Y que el Señor nos ayude a recordar a los creyentes que hay allí. Ellos sí tienen que ver a la tierra removiéndose ahí cerca de ellos. Necesitan fortaleza de parte del Señor y nuestras oraciones por ellos. Aunque los montes desaparezcan, sean movidos y se traspasen al corazón del mar. Los montes que parecen fortalezas pueden desaparecer y caer en el fondo del mar. La superficie de la tierra puede cambiar. Y esto tal vez en el tiempo del salmista no era tan posible, pero ahora sí. Hay armas suficientemente poderosas para hacer esto. También el mar que tiene aguas, aunque bramen y se turben sus aguas, hay sonido y hay turbulencia en los mares. Los mares literales también están sufriendo en este tiempo, pero los mares también son una figura de las naciones. La inquietud que muestra el mar, que nunca está quieto, es una buena figura de las naciones. No hay quietud. Si hay quietud en un sector, hay turbulencia por el otro. No hay tranquilidad en el mar y siempre se está moviendo. Sin embargo, toda esta inquietud, todas estos fenómenos y cambios no deben hacernos temer. Y si sentimos temor, tenemos que volver al principio. El Dios muy poderoso
está por encima de todas esas circunstancias que están sucediendo. Parte de la respuesta que estoy preparando para este hermano en el Perú tiene que ver con los versículos que dicen en Daniel que Dios quita reyes y pone reyes, cambia los tiempos. Él es el que tiene en su mano todas las situaciones que vemos. Nada sucede si Él no lo permitiera. Y no lo permite por descuido, ni lo permite pues porque no puede manejar todo a la vez. No, Él lo tiene todo bajo control. Lo permite con un propósito claro. También para los creyentes, aún los que están en medio del problema. Generalmente todas estas situaciones prueban la fe. Y lo que escuché de varios de los que vivieron la Segunda Guerra Mundial es eso. Esa guerra con todo lo que sucedió y tan cerca que pegó, probó la fe de muchos. Fortaleció la fe de muchos. Y muchos, después de la Segunda Guerra Mundial, salieron para el servicio al Señor a muchos lugares del mundo. Tal vez en una vida de quietud, tranquilidad, sin guerra, sin inquietud, tal vez no se hubiera producido ese movimiento misionero tan fuerte que hubo en la segunda mitad, digamos así, del siglo XX. La tierra removida, los montes desaparecen en el fondo del mar, el sonido y las turbulencias de los mares y la braveza de un terremoto. Y tiemblen los montes a causa de su braveza. Temblor, terremoto. Selah. Aquí paramos un momento, nos detenemos un momento y pensamos en qué hemos leído. ¿Es cierto? Si llega la inquietud a España, y nosotros estamos más cerca, la región de España más cercana a donde está el conflicto es aquí. ¿Esto será cierto? Lo es. No cambia. El punto es empezar al derecho, empezar con Dios. Entonces no importa lo que pase, sabemos que el Señor lo permite con un propósito de amor, un propósito sabio, un propósito a largo plazo. Y estas son situaciones presentes y el Señor es nuestro refugio seguro hoy. A esto se refieren estos 3 versículos. Y no es cualquier persona, es el Dios muy poderoso. En todo el Salmo, el nombre de Dios que más se repite es este. Qué adecuado, ¿cierto? Puede cumplir con lo que dice allí. Bueno, vamos con los versículos 4 al 7, que cambian completamente de tema y también nos mandan a meditarlo después. Del río sus corrientes, ¿qué dice? ¿Cuál es la siguiente palabra? Alegran. Uy, perdona, aquí no habrá una equivocación. Estamos hablando de que todo está
revolcado, hay mares en movimiento, hay inquietud por todas partes, y ahora habla de alegría. ¿A qué se debe? Entramos al santuario de Dios, a donde Dios habita. Esa es la razón. Entramos a la ciudad de Dios, que es el santuario de las moradas ¿del qué? Altísimo. Altísimo es el nombre con el que Dios más se dio a conocer en el tiempo del cautiverio de Israel. Cuando ya el reino de Israel había caído, entonces el Señor entregó a Israel a Asiria y a Babilonia. En Babilonia hubo un joven piadoso que preparó su corazón para agradar al Señor, Daniel. Y el Señor usó a Daniel en este mismo tiempo para testificar delante de los reyes gentiles que había en aquel entonces. El más terrible, Nabucodonosor. Pero Daniel y sus 3 amigos llevaron, y el Señor con su poder, llevaron a Nabucodonosor a humillarse delante de Dios. En medio del cautiverio, el pueblo había fallado, pero sin embargo el Señor obró a través de creyentes piadosos en el tiempo del cautiverio. Y el nombre más usado en ese tiempo con los reyes y los emperadores gentiles fue el Dios Altísimo. ¿Qué es Altísimo? ¿Alguien nos puede decir qué significa Altísimo? Así, ¿no? Quiere decir que debajo de eso está todo y encima nada. Es lo más alto. ¿De acuerdo? Altísimo. El Dios Altísimo, el que está por encima de todos los reinos. Y el Altísimo tiene una morada. Es el cielo, pero actualmente Él tiene una morada en la tierra. ¿Cuál es? La iglesia. Sí, es verdad, cada creyente es templo del Espíritu Santo, pero también la iglesia es el lugar donde Dios habita. Y ahí la cosa cambia. En caso de angustia, necesitamos estar juntos como iglesia, juntarnos, orar, animarnos unos a los otros, con las promesas de Dios, no solo con nuestras palabras, sino con las promesas de Dios. Allí es posible tener alegría en medio de la tormenta. Eso es lo que dice aquí. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. ¿Qué sigue diciendo? ¿Me ayudáis? Dios está en medio de ella. ¿Qué sigue diciendo? No será conmovida. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, el Dios Altísimo, en medio de ellos. Esa promesa está dada para nosotros y por eso nos necesitamos unos a los otros, siempre, pero en estos tiempos de angustia, cuando hay tiempos de angustia, más nos podemos apoyar en estas realidades.
Hemos leído ya estos versículos, les vamos a mirarlos. En primer lugar, habla de corrientes que alegran y que probablemente no se ven desde fuera, pero sí se manifiestan. Juan 7, 38 y 39. Perdón, 37 y 38. ¿Dónde íbamos? Por Isaac, ¿no? Bueno, en el 39 nos dice, esto dijo del Espíritu. El Espíritu Santo está en medio de la congregación y a través de la palabra de Dios nos da el consuelo, la ayuda, la fortaleza que necesitamos en todo momento, también cuando hay tormenta. Son corrientes que alegran la ciudad de Dios. Dios mismo está allí. El Dios poderoso del que hemos hablado está en medio de ella. El Dios que está más alto que todos los demás está en medio de ella. El Dios altísimo. No será conmovida. ¿Qué dice Mateo 16, 18? ¿Alguien lo sabe de memoria o tiene una idea? Bueno, entonces leámoslo. Mateo 16, 18. ¿Iríamos por Sharon? ¿Sí? ¿Quieres leerlo? Mateo 16, 18. Gracias. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No será posible hacerla desaparecer jamás. Venga lo que venga. No sabemos el año entrante que habrá. El año próximo no sabemos. Pero en todo caso sabemos que la iglesia no pasará. Y muchos han tratado de exterminarla. No han podido. Ni los poderes más grandes que ha habido en la historia han podido. No ha habido manera y no habrá manera. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No será conmovida. Pero que hay tormenta, que braman los mares, que hay terremotos. Tanto da, no será conmovida. El Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo está en medio de ella. No es posible. Afuera hay ruido y conmoción. Y en aumento. Además, por otras porciones bíblicas nosotros vemos que eso irá en aumento. Y lo que estamos viendo ahora es solo un principio de lo que puede llegar a pasar. Pero las cosas adentro no cambian. En el lugar de la morada del Dios Todopoderoso y del Dios Altísimo, nada cambia. Pero aquí también se habla del futuro. Dios la ayudará al clarear la mañana. Ese momento aún no ha llegado.
estamos viviendo un tiempo de oscuridad. Nosotros estamos esperando que aparezca en el cielo el lucero de la mañana, la primera estrella que aparece. No sé si en este tiempo hay un momento del año en el, o pues una buena porción del año, en que en el horizonte la estrella más brillante que aparece por la mañana antes que se vea la luz. Es el lucero de la mañana. Y representa al Señor Jesús viniendo por su iglesia antes de la tribulación y antes de que venga Él en gloria, de que salga el sol, Él en todo su poder y gloria. Pero cuando eso ocurra y el Señor aparezca en gloria, el Señor la ayudará, el Señor la sostendrá. Mientras que tiene que juzgar el resto, los suyos siguen siendo guardados. El día del Señor vendrá, pero vendrá en juicio vendrá sobre el resto. La iglesia vendrá con Él para reinar. Ella sigue siendo, sigue estando, no será conmovida, seguirá sin estar conmovida, a pesar de que el día del Señor viene para juzgar las naciones, para juzgar el mal. Él la ayudará al clarear la mañana. Pero hoy, en el entretanto, Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Para quién usó Dios el nombre Jehová? ¿Os acordáis? ¿A quién se le manifestó con ese nombre? A Israel, a Moisés. Es el nombre que Dios tomó en su pacto con Israel. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, también celebramos un pacto. La sangre es la sangre del nuevo pacto, el pacto eterno. Entonces el nombre Jehová nos recuerda que Dios se ha comprometido con nosotros. Él lo ha hecho de gracia, no tenía que hacerlo, pero lo hizo. Entró en pacto con nosotros, pacto sellado con la sangre del Señor Jesús. Y Él, el fiel, el que es, Jehová significa eso, el que es siempre, está con nosotros. No nos dejará. El Dios que es fiel a lo que ha pactado. Fue fiel a Abraham en su pacto con él, fue fiel a Jacob en su pacto con él, fue fiel a David en su pacto con él, es fiel a nosotros por el pacto que se selló a través del Señor Jesucristo y su obra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Qué nombre tomó Jacob? ¿Qué nombre le puso el Señor? Israel. ¿Y por qué no dice nuestro refugio es el Dios de Israel? Jacob tiene un significado negativo, suplantador.
Ese era Jacob, una vergüenza. Nos representa a nosotros en nuestra antigua vida, ¿verdad? Cuando Jacob luchó contra el ángel que era el Señor Jesús, antes de venir a esta tierra, le cambió el nombre por Israel, príncipe. ¿Y por qué aquí se usa su viejo nombre? El nombre que recuerda las debilidades de Jacob. Porque eso nos representa bien a nosotros. En un caso de inquietud, de tormenta, estamos subiendo y bajando en nuestro ánimo, en nuestra fidelidad también. Sin embargo, el Señor está con nosotros, lo ha prometido, hemos entrado en su nuevo pacto y a pesar de nuestras debilidades, que son muy reales delante de Él sigue estando con nosotros. No depende de nosotros ni de nuestra fidelidad. En su gracia el Señor se ha comprometido y lo hará. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Por eso el título de esta porción creo que es correcto decir que es Dios está en medio de los suyos hoy, porque es que necesitamos esa seguridad hoy, pero para siempre. Esto es cierto para siempre. Aunque vendrá otra dispensación, vendrá la gran tribulación, vendrá el milenio, nada cambia en su casa. Selah. Entonces ya tenemos razones para confiar el día de hoy, aunque todo se ponga, no sé si es correcto decir aquí, patas arriba, aunque todo se vuelva patas arriba, podemos confiar en Él. Pero no solo eso es verdadero, esa fue la primera parte del Salmo, ahora la segunda nos dice que hay un sitio, un círculo donde definitivamente nada de lo que ocurre afuera afecta. Es el lugar donde Él vive. Y eso no cambia, suceda lo que suceda afuera. No cambia, suceda lo que suceda en el futuro. No cambia ni siquiera cuando Dios mismo intervenga juzgando. Está segura. Selah. La última parte. Vamos con la última estrofa de este himno. Versículos 8 y 9. ¿Los leemos todos juntos? Ah, perdón, no es solo 8 y 9. Es 8 al 11. Bueno, propongo que leamos mujeres los pares, o sea, empezar con el 8, varones, las mujeres el 10 y nosotros el 11. ¿Vale? Empezar. 1, 2, 3. Ven. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah.
Versículo 8, venid, ved las obras de Jehová. Considerar las obras de un Dios fiel. En el pasado Él ha hecho muchas manifestaciones. La palabra de Dios muestra muchísimas. Y necesitamos fortalecer nuestra fe viendo lo que el Señor hizo. Muchas veces a Israel le dijo, acordaos lo que hice en Egipto. Acordaos que fuisteis sacados de Egipto, de lo que hice en el Mar Rojo, de lo que pasó en el Jordán, de todo ese tiempo en el desierto. Las grandes obras del Señor. Eso traen fortaleza al corazón. Y tendríamos que conocer al detalle todo lo que Él ha hecho. Pero ojo, no solamente Él ha actuado en Israel, allá, mira hace cuánto. No. Cada uno de nosotros tiene un historial de las obras de Dios. Cada uno puede escribir cosas que el Señor ha hecho en forma personal. Eso tenemos que recordarlo y recordarnos los unos a los otros. El Señor ha hecho obras que nos hacen confiar en Él, que puede actuar con el mismo poder el día de hoy. ¿Sí o no? Esto es necesario, conocer su palabra y meditar en los grandes hechos que el Señor ha hecho. Y no solo en la Escritura, también en mi propia vida, en la vida de mis cercanos. Yo soy testigo del poder de Dios. Tenemos un himno en nuestro himnario en Barcelona. Asolamientos en la tierra, lo ha hecho. La Biblia da fe de eso. Que Él hace cesar las guerras, también está escrito en la palabra. También lo hemos visto nosotros. La razón por la que siguen habiendo guerras en la tierra no es porque Dios no es capaz de hacerlas cesar, sino porque el hombre sigue en su pecado. Las guerras son una de las manifestaciones del pecado del hombre. Pero Él ha hecho cesar las guerras en el pasado. Ha quebrado el arco. Y nosotros lo vamos a traer a nuestro tiempo con misiles de largo alcance. El arco tira flechas, era un arma de distancia. Hoy en día también hay armas de distancia, no todas son cuerpo a cuerpo. Es el Señor las ha quebrado en el pasado y lo puede seguir haciendo ahora. Corta la lanza. También es un arma, no, la lanza no es una lanza, no es un arma de largo alcance, sino de corto alcance. Tiene también más potencia que la flecha, pero da igual. Si es de largo alcance, si tiene más potencia, si es de corto alcance, Él lo puede quebrar. El escudo que tiene Israel, que era probablemente el mejor del mundo, ha probado que no es tan efectivo y tiene muchos agujeros. Pero no podemos decir lo mismo de la cúpula que el Señor tiene alrededor de los suyos. No tiene agujeros. Solamente lo que Él conscientemente permite por una razón sabia y de amor. Quema los carros. Es lo que dice acá, ¿no? Quema los carros en el fuego, final del versículo 9.
Los vehículos. También hay vehículos hoy en día, ¿no? Aviones que son capaces de llevar a su vez misiles, ojivas, armas. Tanto da, es otro vehículo, pero el Señor puede neutralizarlos. Después sigue diciendo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando nosotros vemos a nuestro alrededor cosas que suceden y en las que no podemos intervenir, ni podemos ayudar, ni podemos contrarrestar. En esos casos, solo hay una actitud que podemos tener, quedarnos quietos. Y estar alerta a lo que Dios va a hacer. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esto también sucedió en varios momentos en Israel, en la historia de Israel. Quietos porque el Señor obró. Quietos, pero no quietos y dormidos, sino quietos y alerta, porque cuando el Señor se manifiesta, en estos casos, normalmente nos muestra atributos de Él, cosas que Él puede hacer, y nosotros necesitamos aprender qué cosas sabe hacer Él y puede hacer Él. En esta porción también hablamos del futuro, porque Dios será exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Cuando el Señor gobierne, ¿dónde estará Irán? A sus pies. ¿Dónde estará Israel? A sus pies. Esas son dos naciones que aparecen en la Biblia. Irán, Elam, Israel, Israel. La tercera nación que está involucrada en esta guerra es Estados Unidos. Esa no aparece en la Biblia. Pero, por todas las escrituras, ¿qué podemos decir de Estados Unidos en el tiempo en el que el Señor reine? También estará a sus pies. Todas las naciones, la mía, Colombia, muy lejos, la vuestra, aquí mismo, doblegada delante del Señor y exaltando todos, a una, todas las naciones, al Señor. Exaltado seré en la tierra. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El futuro es brillante. Por eso nosotros necesitamos leer la Escritura y necesitamos levantar nuestros ojos y mirar al Señor. Porque si solo miramos lo que sucede aquí, cualquiera tiembla. ¿Sí o no? Cualquiera se angustia. Y no es para desconocer nada de la realidad. Es para mirarla con los ojos del Señor. Para eso, en eso nos ayuda la palabra de Dios. Y seguramente que a vosotros os ha pasado al estar estudiando este salmo, como me pasó a mí al estar preparando, que mis ojos y mi corazón se fueron transportados y toda la angustia y toda la preocupación por una guerra pero si cada día llegan nuevas noticias, entonces necesitamos este contacto con la Escritura para que nuestros corazones y nuestros ojos siempre estén
con la perspectiva correcta. Pero no es solo palabras bonitas para el futuro, no es solo un pasado lejano en el que el Señor actuó poderosamente. No, el día de hoy Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Recordemos, Jehová es el nombre del Dios eterno que nunca deja de ser y que se ha comprometido con Israel y con nosotros para estar con nosotros siempre. Y Él jamás ha dejado de cumplir sus promesas. Que somos Jacob, que muchas veces estamos en nuestra debilidad, que no siempre estamos a la altura de un Dios así, poderoso, grande, que debería tenernos, que debería, la visión de, o mejor dicho, el estar constantemente en su presencia debería guardarnos en alegría y en paz. No siempre es así. Somos como Jacob, pero el Señor se ha comprometido y no fallará jamás. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Y como título de esta tercera estrofa, creo que queda bien esto. Dios ha obrado en el pasado. ¿Es verdad? En Israel y en mi vida. Dios obra hoy, me sostiene, me guarda, me ha prometido cosas que Él cumplirá. Y en el futuro es lo más brillante de todo. Gloria, triunfo, victoria de parte de Él sobre todo lo que ahora pareciera que estuviera triunfando. Pues que el Señor nos ayude, y si vienen tiempos un poco más tensos, que el Señor nos conceda paz en medio de la tormenta. Gracias.